Pues me acompaña Nazanin Al-Miriam. Voy a leer el breve currículum, no tan breve, amplio, extenso y con mucho contenido. Nació en Irán, llegó a España en 1983 como exiliada política y obtuvo la nacionalidad española. Desde 1992 reside en Barcelona, licenciada en Filosofía y Ciencias Políticas. Es profesora de Ciencias Políticas de la UNED, de cursos de verano de la Universidad Pompeu Fabra y de cursos virtuales de la Universidad de Barcelona. Imparte cursos y conferencias sobre el Islam político, la situación de la mujer, la literatura e historia de Irán. Y es autora, editora y traductora jurada del persa y de allí al castellano. Tiene en su haber 15 obras, de las cuales voy a destacar las más recientes: El Islam sin velo, Irak, Afganistán e Irán, 40 respuestas al conflicto de Oriente Próximo. Al gusto persa. Ha traducido Gata, el primer tratado de ética de la humanidad. Como editora ha publicado Rubaiyat de Omar Khayyam. Es un estudio sobre el gran poeta clásico de Irán y presenta sus poemas en versión trilingüe, persa latinizado y castellano. Participa frecuentemente en programas y debates en radio y televisión y colabora con los periódicos Avui, La Vanguardia, El Periódico y El Mundo, y semanalmente en la sección de opinión de Público. Como experta en el conocimiento de la comunidad islámica, es voz autorizada y de referencia para tratar temas sobre migración, mujeres procedentes del mundo islámico, etc. Habitualmente imparte cursos en Casa Elizalde y Amigos de la UNESCO de Barcelona. Y aparte de eso, como he dicho, un extensísimo currículum más. He tratado de reseñar lo que hemos destacado como más relevante, pero un currículum muy amplio. Nazanin. Pues la voy a dejar con ustedes, pero no sin antes recordarles que los próximos jueves pues vamos a seguir con estas conferencias de historia no contada. El jueves 14 la conferencia es Sexualidad y Mujeres, y el 21 Creadoras, las mujeres y la pintura de objeto a sujeto, y el 28 Mujer y Gastronomía, el enigma. Y como la vista no me alcanza, es una letra muy pequeñita, pero como tienen los folletos, es la Mujer y Gastronomía. Y no me quería despedir porque además he cogido pues una frase de una persona que no es reconocida públicamente, pero sí con la que me une una amistad, que pertenece a una ONG y que dice lo siguiente. Dice: para construir la igualdad, su nombre es Alicia Fernández Ocón. Para construir la igualdad solo basta con saber que no son las diferencias lo que nos separa, sino los obstáculos que construimos ante aquello que pensamos como diferente. Muchas gracias y que lo disfruten. Buenas tardes, gracias por venir. Yo voy a centrar mi discurso, mi ponencia, en limitados temas. Ya sé que el hablar de la mujer, el Islam, el mundo islámico, invita a hablar de muchas cosas, ¿no? Ya el velo solo ya puede llevarnos horas de debate y de discusión. Y como tenemos poco tiempo, el objetivo es provocar curiosidad. O sea, para invitaros a que vayáis a buscar otro tipo de información que normalmente no podéis conseguir a través de los medios de comunicación convencionales. Que existe información alternativa en la red, en internet, ya se puede encontrar bastante información sobre diferentes temas que aquí vamos a tocar por encima. La conferencia se titula Mujer, Igualdad y Libertad en el Mundo Islámico. Ya el título tiene problema. No es muy bueno. El mundo islámico como tal es una construcción occidental. Digo occidental también tiene problema, porque estamos hablando de muchos países que están unidos geográficamente, pero ni políticamente, ni étnicamente, ni lingüísticamente. Pero bueno, para entenderlos vamos a utilizar esos términos.
por algunos, o sea, llegamos vamos a establecer unas premisas, unas observaciones para poder luego sobre estas bases justificar mis argumentos que voy a hacer. Primero voy a aclarar que no vamos a hablar del Islam, porque esto no era el pacto. Si tenemos que hablar del Islam, pues hablaríamos también del judaísmo, del cristianismo, de otras religiones. Yo no soy teócrata, o sea, no soy autoridad en el Islam. Por lo tanto, no voy a hablar del Islam. Lo que voy a hablar es de cómo una religión, que en este caso es el Islam, está siendo utilizada por unos y por otros. En este caso, sobre su peso, el peso de esta utilización cae sobre las espaldas y el cuerpo y el alma de la mujer. Bien. También voy a desmentir la existencia de un mundo llamado mundo islámico. A ver, nosotros que pertenecemos supuestamente a este mundo musulmán, yo personalmente es la primera vez al llegar a España que conozco este término. En mi país, aunque ahora hay un gobierno teocrático, nunca me encontré con el mundo islámico. Nosotros éramos Irán, el país vecino era Turquía, el otro país era Pakistán, el Afganistán, luego Indonesia. No nos une nada. Con los turcos es que yo ni puedo hablar el mismo idioma, en la que ellos hablan turco. Ni la práctica de la religión se parece. Por ejemplo, en el caso de los pakistaníes, su cultura, su forma de vida se parece más a la vida de los hindúes que a la vida de los saudíes, con los que comparten supuestamente un Islam. Para que veáis que estamos hablando de unas complejidades y de repente aquí llegamos y se cose un saco y se mete a 54 países diferentes en el mismo saco y ya tenemos un mundo islámico y tenemos unos prejuicios además establecidos. Por ejemplo, se identifica el mundo islámico con los árabes, cuando los árabes solamente son el 20% del mundo islámico. Los indonesios, los persas, los turcos, los afganos no son árabes. La religión tampoco es el factor que nos una entre unos y otros, pero por la misma razón que he dicho, ¿no? Por ejemplo, un pakistaní, un hindú se parecen más en su forma de pensar, de vida, de costumbres que con un saudí o con un pakistaní, con un senegalés musulmán, por ejemplo. Estamos ya hablando de dos continentes incluso diferentes. Luego hay otro tema, que desde aquí se piensa que en todos los países musulmanes gobiernan los islamistas. Son conceptos, el Islam no es lo mismo que el islamismo, el musulmán no es lo mismo que el islamista. El islamista es quien quiere llevar la religión al poder político. Si no musulmán, pues esto puede ser musulmán practicante o no en diferentes grados, como pueden ser los cristianos en España. Uno va a la misa los domingos, otro no, o la Semana Santa que llega, uno va de vacaciones, ¿no? Es Semana Santa, pero se va de vacaciones y otro hace unos ritos religiosos. Pues en el mundo musulmán pasa exactamente lo mismo. Depende del grado del desarrollo de cada país, de su costumbre, de sus tradiciones y de su historia. La religión está más o menos integrada en la vida diaria. Luego los sistemas políticos, pero más o menos solamente son 5 países que gobiernan la teocracia. O sea, el Islam se aplica desde las leyes. O sea, Arabia Saudí, Irán, desde el año 79, antes no era así, Pakistán, Sudán y posiblemente Somalia. No hay más. Siria no es un país teocrático, ni Marruecos, aunque las leyes del Islam están de diferentes grados integradas en su normativa. El nivel de desarrollo de cada país es determinante en la actitud y en este caso en que si las mujeres han conseguido más o menos derechos. No es lo mismo la situación de la mujer en Turquía que en Afganistán. Con el Islam, la religión como que les queda única. Bien, y esto es verdad que además desde hace 30 años, justamente desde la caída de la Unión Soviética, que marcó un hito en la historia en la historia política nuestra, la caída de la Unión Soviética y la entrada de Estados Unidos en la zona tradicional de los países musulmanes
la mujer había conseguido en los países al menos de Oriente Medio. Por ejemplo, en Irak, las mujeres con un dictador como Saddam Hussein habían conseguido muchos derechos. Ahora, ya os pondré unas imágenes, las mujeres iraquíes no se atreven a salir de casa. Ya no hablemos del derecho de aborto, de educación, de derecho a aborto. Estas ya son, a ver, si no puedes ejercerlas, ¿para qué los quieres? ¿No? Esto, por ejemplo, en el caso de Irán ya es más manifiesto que en otros, porque en Irán desde el año 79, que hay una teocracia, una interpretación concreta, extrema del Islam, pues las mujeres iraníes que éramos la vanguardia de la lucha de las mujeres de todo el mundo musulmán, hemos perdido prácticamente todos los derechos. Ya os pondré algunas imágenes, seguramente no la habéis visto nunca, ni la habéis imaginado que la mujer iraní en el 1920 celebraba el 8 de marzo, ahora está prohibido. O montaba bicicleta en los años 40 y ahora está prohibido. Cosas así, ya no hablemos de hasta el color del vestido, no puedes elegirlo. Ya no hablemos del derecho del sindicalismo, de asociación, de los derechos superiores, ¿no? Bien, lo que ha habido ha sido un retorno al patriarcado más tradicional. Hemos quedado en no hablar del Islam. El Islam se ha convertido como un instrumento en manos de unos políticos ultraderecha que aplican su interpretación de algunos versículos del Corán y por ello marginan a las mujeres y también a los hombres, porque ya veréis también en las imágenes, los hombres tampoco están libres bajo unas normas extremas. La segregación sexista ha sido lo primero. Las mujeres y los hombres, los niños y las niñas desde el colegio ya están separados. Ya en los autobuses, ya en los colegios, ya en los hospitales. Han pensado incluso en aceras. Oiga, estos países tienen gravísimos problemas. ¿Por qué esto es unas cosas tan banales? Se convierte en horas de debate del Parlamento de Irán o de Palestina para hablar, oiga, pongamos una pared o una cortina entre la acera y la acera. Nos van a invadir, los americanos quieren invadir Irán. ¿Cómo es que estáis desperdiciando el tiempo y el dinero del contribuyente diciendo la atención quizás pública de los gravísimos problemas sociales y hablar del velo aquí y ahí es una cortina de humo para que la gente aquí y ahí no mire ni piense sobre los problemas reales de los ciudadanos. La mujer prácticamente en muchos países se ha relegado al ámbito privado, a ser madre y esposa. ¿Por qué? Se esconden bajo la crisis económica, también ahí hay crisis económica. Pues como no hay trabajo para los hombres, pues las mujeres que se vuelven a casa. ¿Por qué? ¿No habíamos quedado que éramos iguales? Si yo tengo más cualificación, por ejemplo, tengo unas notas fantásticas en la selectividad, ¿por qué yo no pude entrar en la universidad y en mi lugar un chaval que ha sacado un 4,5? Puede ser entrar en la carrera de medicina, pero yo no puedo. Pues ¿por qué? Dicen que la sociedad debe ser dirigida por los hombres. Las mujeres tienen que ser buenas madres y buenas esposas. Como si no hubiéramos combinado durante décadas el trabajo de fuera con el trabajo de casa. Bien, estas imágenes que veis aquí es la imagen cliché que los medios de comunicación ponen de la mujer en los países musulmanes. Hemos dicho, recordaos del saco, ¿no? Un mismo saco para 54 países diferentes. Pues tenemos a las mujeres iraníes en el chador, esta sábana larga que le cubre, la mujer saudí de aquella manera, la mujer afgana siempre en el burka. Para que veáis, la mujer afgana no llevaba el burka. El burka lo llevaban un grupo determinado étnico entre casi 120 grupos étnicos que componen Afganistán. Afganistán es uno de